Europa y España en el pensamiento de Luis Díez del Corral es una biografía intelectual sobre el jurista, filósofo e historiador de las ideas políticas Luis Díez del Corral. Su autor, Juan Antonio González Márquez, que es profesor de filosofía en Huelva, nos acompaña hoy en Sin Distancias. Y para hablar con él sobre la obra y el pensamiento del que fuera Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1988, contamos, como es habitual en esta sección, con Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Juan Antonio González Márquez para hablar de su libro Europa y España en el pensamiento de Luis Díez del Corral. Yo creo que el año anterior, en un programa con el profesor Lasaga, ya hablamos de este libro y suspirábamos porque el autor pudiera acompañarnos algún día presencialmente, y ese día ha llegado. Es un libro fruto de una tesis doctoral publicado por la Universidad de Huelva y donde pues, realmente aparece una cantidad enorme de documentación sobre la obra de Díez del Corral, una correspondencia muy interesante con don Ramón Carande. Aparece también una bibliografía muy completa sobre escritos también de Díez del Corral y sobre Díez del Corral. Aparecen incluso expedientes que el investigador se ha molestado en escudriñar sobre sus oposiciones a cátedras, su intervención en el Consejo de Estado. En fin, realmente un trabajo de investigación como muy, muy exhaustivo. Pues quizá la primera pregunta es un poco cómo surgió el libro y porque veo que también en el prólogo hay pues la dedicatoria a mucha gente que ha ayudado, que ha colaborado para que el libro pudiera dar fruto. Tenemos un prólogo de Carmen Iglesias y también una introducción de Miguel Herrero. Sí. Bueno, la tesis tiene un origen paradójico. En fin, yo creo que he sido una persona muy cimarrona y muy de frontera y el primer proyecto de tesis doctoral que yo tuve así más o menos serio pues fue precisamente Raymond Aron. Tuve que dejarlo porque nacieron mis dos hijos y era prácticamente imposible compatibilizar instituto y crianza. Total, que ya con la ayuda de mi mujer, Mari Carmen, cuando ya los niños estuvieron un poco más criaditos, pues pidiendo información sobre Raymond Aron, me encuentro con un número especial de la revista Commentaire que se publica justamente a la muerte de Raymond Aron. Commentaire, como sabes bien, es la revista que crea el mismo Raymond Aron. Y curiosamente en ese número magnífico de Raymond Aron solo hay una colaboración española y es la de Luis Díez del Corral. Yo en ese momento tenía, ya te digo, la idea de escribir algo sobre Aron y me leo el artículo de don Luis y don Luis comenta que en su introducción a la filosofía de la historia, que fue su tesis de Estado, como también sabe, pues había sido decisiva en la elaboración de su memoria de cátedra, en las oposiciones famosísimas del año 47, las oposiciones a la cátedra de ideas y de las formas políticas, ¿no? Y mi tío Víctor Márquez Reviriego, que también está evidentemente como causa eficiente, si no primera, segunda de esta tesis doctoral, pues me pone en contacto con Carmen Iglesias, a la que yo no conocía. Carmen me dice en ese momento que está preparando la edición completa de las obras de su maestro, de don Luis. Don Luis vivía todavía, es decir, que tuve incluso la ocasión de haberlo podido conocer y desgraciadamente no lo pude conocer por las paradojas de la vida, ¿no? Total, que Carmen me manda las galeradas de la memoria de cátedra. Bien, para que veamos un poco la importancia que han tenido aquí las memorias de cátedra, no olvidemos que, por ejemplo, la Ética de Aranguren también es su memoria de cátedra. Don Luis, por pudor, no publicó esa memoria y fue una pena porque la memoria es magnífica, magnífica. Total, que Carmen me manda las galeradas para yo poder ver un poco cuál era la primera recensión de Raymond Aron aquí en España. A los pocos meses, Carmen, sin decirme absolutamente nada, pues me manda de regalo los 4 tomos de las obras completas de don Luis. Y parece que eso para mí fue una iluminación. Mi tío me animó enormemente y en ese sentido suelo decir que esta tesis es una tesis heredada, pero no solo por parte de mi tío, sino por José Antonio Gómez Marín, por Rogelio Rubio, etcétera, etcétera, etcétera. Y me animé porque empecé a leer a Díez del Corral. Ideológicamente no teníamos campos en común, pero bueno, me atrapó su estilo, su elegancia y los temas que él iba tratando a medida que yo iba picando en los distintos tomos de las obras completas. Y hablé con Carmen y Carmen me dijo que ya tenía el compromiso moral de dirigir la primera tesis doctoral que se hiciese sobre su maestro y desde entonces pues mantenemos una relación pues yo creo que profunda
discipular y muy enriquecedora, por lo menos para mí. Así que el primer agradecimiento completo, pues yo creo que tiene que ser para ella, porque también es causa eficiente de este trabajo. Repito que es una herencia, y quiero subrayarlo de herencia, ¿no? Porque desgraciadamente hemos tenido una historia intelectual de mucha ruptura. La gran tradición republicana se rompe con la quiebra terrible de la guerra civil. Los maestros de la República, de esa magnífica facultad de filosofía, desgraciadamente no tuvieron mucha continuidad, porque bien tuvieron sucesión en el exilio interior o en el exilio exterior. Y bueno, esta tesis en ese sentido supone una continuidad, pues la continuidad que va de Díez del Corral a estos discípulos, alumnos que te he citado, Víctor Márquez, Carmen Iglesias, Rogelio Rubio, José Antonio Gómez Marín, y ese tercer escalón de esa tradición académica pues sería este trabajo que, en fin, en el que yo he puesto tanto empeño, y no sé si los resultados habrán sido los esperados y los óptimos. Bueno, ahí en el trabajo, efectivamente, aunque no le dediques muchas páginas, porque como tú bien dices, él habló muy poco de eso y escribió muy poco de eso, pero algunas referencias del propio Maravall, de cómo se conocieron, de cómo ellos de alguna forma, pues al haber nacido en el 11, pues vincular lo que es la generación del 36, una generación muy marcada por la guerra civil. Y entonces efectivamente ahí hay algo que es de interés, la experiencia de él, de la guerra civil. Después tú ahí introduces, cosa de gran interés, las conferencias que él da a la altura del año 45 en la Asociación Católica de Propagandistas sobre la figura de Cánovas, y otra conferencia en Granada sobre el liberalismo en el siglo XIX español. Sí. Entonces, de alguna manera ahí hay la vivencia del joven que se encuentra en el desgarramiento de la guerra, que su padre es en un momento determinado asesinado, que lo va buscando por aquel Madrid de la guerra civil. Sí. Él se refugia en la embajada de Chile. Y entonces ahí tú planteas como una hipótesis de gran interés en qué medida él, el Díez del Corral, que está, digamos, entre el bando de los vencedores en la guerra civil, después de salir de la embajada, a diferencia de otros compañeros de generación que en un momento determinado estaban más vinculados a lo que era el elemento nacional sindicalista, la Falange, a partir de un determinado momento él va a insistir en recuperar la España de la Restauración y la figura de Cánovas, incluso llegas tú a plantear como un modelo de convivencia o de concordia frente a lo que había sido el desgarramiento de la guerra civil. O sea que de alguna forma hay como una reconsideración de la España de la Restauración frente a lo que había sido la crítica del 98 y la crítica de la generación del 14 y de su maestro Ortega. ¿Cómo se produce todo ese fenómeno? Sí, vamos a ver si somos capaces de secuenciar históricamente los momentos por lo que me preguntas. Bien, el padre de don Luis Díez del Corral, Luis Díez del Corral y Bravo, es profesor de enseñanza secundaria y es gobernador civil con la dictadura de Primo de Rivera. En ese momento la familia se traslada a Madrid y se instala en la calle Fortuny, de tanta raigambre filosófica, porque allí estuvo la residencia de señorita y esta es la sede de la Fundación Ortega Marañón y está también el defensor del pueblo, ¿no? Bien, Díez del Corral estudia sus primeros años de bachillerato en el Instituto de Logroño, después termina el bachillerato superior en los Salesianos. Desgraciadamente ese expediente no lo he podido localizar porque por lo visto el colegio sufrió en la guerra civil y esos expedientes se perdieron. Inmediatamente se traslada a Madrid porque ya su familia está trabajando en Madrid. ¿Qué hace Díez del Corral en Madrid? Pues estudia filosofía y derecho, entre otras cosas, porque en ese momento la compatibilización de esas dos licenciaturas era pues muy factible, porque en el mismo caserón de San Bernardo los estudiantes podían alternar las clases de Garrigue, por ejemplo, con las de Subirio, con las de Gaos o con las del mismo Ortega y Gasset. Nada más que tenían que ir de pasillo a pasillo. En ese primer momento es cuando se produce el conocimiento de José Antonio Maravall y está ampliamente relatado tanto por don José Antonio Maravall como por el mismo Díez del Corral, que se encuentran y se conocen comprando libros en la Cuesta de Moyano, libros antiguos. Después vuelven a coincidir en una curiosísima revista que ha sido de las publicaciones que más trabajo me ha costado localizar en la tesis doctoral, una revista de vanguardia, se llama Nueva Revista. Nueva Revista, como se dice en el cuerpo de la tesis, es un cometa rutilante al lado de otros tantísimos cometas rutilantes de revistas de vanguardia que hay en ese momento en España. Los dos primeros artículos que publica Díez del Corral están publicados en la revista y están recogidos en el anexo de obras no incluidas, o bien por inéditas o por no localizadas en las obras completas. Termina las dos licenciaturas, marcha becado
a Alemania por la Junta de Ampliación de Estudios. El periodo de Alemania, por una parte, Díez del Corral tiene una doble tentación. No sabe si dedicarse finalmente a estudios jurídicos filosóficos o bien jurídico-comerciales. Tiene esa doble tendencia porque parece que Flores de Lemus también lo animaba a traerlo un poco hacia su campo, ¿no? Finalmente, parece que la vocación filosófica y la vocación jurídica es la que predomina y asiste a cursos de Carl Schmitt. Pero me quiero detener en un detalle, es decir, ¿por qué Díez del Corral no es tan azul como otros compañeros de generación? Bueno, pues yo creo que hay que rastrear un poco en esas vivencias alemanas. Díez del Corral en Friburgo vive con la viuda de un famosísimo oftalmólogo judío, ya muerto. Ese alojamiento en Friburgo, en Berlín, no lo recuerdo exactamente, se lo busca Miguel Ortega. Y curiosamente, ese alojamiento se lo proporciona el matrimonio Husser. Indudablemente ese dato es un dato importante. ¿Por qué? Porque Díez del Corral debió ya saber perfectamente qué habas se cosían en Alemania en esos momentos, en el año 35 o el año 36. Lo dejamos ahí como apunte para después seguir desarrollando esta idea. No, ahí dices en un momento determinado, cuando él viene, Ortega le pregunta efectivamente cuál es la vivencia que está pasando en Alemania. Efectivamente, es decir, la relación con Ortega, porque también sabemos que Díez del Corral, a diferencia de Maraval, no llega a publicar en esa primera etapa de la revista de Occidente, don José Antonio sí, como tú sabes, y además brillantemente, y Díez del Corral comenta cómo su relación con Ortega se acrecienta indudablemente después de su experiencia alemana. ¿Por qué? Porque don José está ávido de noticias de su segunda patria. Al fin y al cabo, su formación en los círculos neocantianos, su formación con la fenomenología, su formación tardía con Dilthey, etcétera, etcétera, pues hay que explicarlas a través de la experiencia alemana o del camino alemán, como a ellos les gustaba repetir. Bien, Díez del Corral viene a España y en pleno Frente Popular prepara las oposiciones a letrado del Consejo de Estado y saca la oposición al Consejo de Estado en la primavera de 1936. Lo digo con todos los honores para el órgano que selecciona pues, a una persona que procede de la burguesía media. Su padre, repito, había sido gobernador civil con Primo de Rivera y, bueno, pues una familia, diríamos que de derechas, ¿no? O sea, que lo digo en honor de las personas independientes que decidieron el resultado de esa oposición. Estamos hablando de abril del 36. Por cierto, los expedientes de esa oposición también están incluidos en la tesis doctoral. Ese material también era absolutamente inédito. Yo creo que fui la primera persona que desempolvó esos legajos. 1936, estamos quiero recordar, en agosto-septiembre del 36, su padre es arrestado, parece ser que por personas que pertenecen a las Chicas de Bellas Artes. Nos podemos imaginar esos momentos de enorme dramatismo que se viven en Madrid de esa época. Creo recordar que don Ramón Carande también me contó algo de ese mes terrible en Madrid, julio del 36, en el que la vida de una persona trajeada valía poco, en el que el salvoconducto fundamentalmente era el mono azul de trabajo. Y Díez del Corral pues busca a su padre desesperadamente, pero según me cuenta doña Rosario Garnica, la viuda de Díez del Corral, a la que tuve ocasión de conocer y de entrevistar cuando este trabajo se estaba realizando, personas muy vinculadas con la República en ese momento, de la familia Garrigues, pues le dicen: Luis, ten cuidado, cuando se resuelva de tu padre, inmediatamente te tienes que refugiar porque tu vida también puede correr peligro. Finalmente el cadáver del padre aparece en la Plaza de Toros de Madrid e inmediatamente ya él se refugia en la Embajada de Chile. En un hotelito de la Embajada de Chile en el que, me dijo doña Rosario, pues vivían en ese hotelito unas 8 o 10 personas. Recuerdo que en esa embajada pues también se refugia José María Alfaro, Wenceslao Fernández Flores, entre otros. Y de hecho, ha hecho reconstrucción incluso del embajador, del encargado de la embajada. De Carlos Morlalín, eso, que ha escrito memorias secretario, sobre toda la experiencia. magnífica reconstrucción. Bien, incluso el mismo Fernández Flores pues tiene una novela dedicada a esa estancia en la Embajada de Chile. Bueno, una novela a lo mejor no es lo mejor de Fernández Flores, pero como literatura de circunstancia y situación pues puede tener interés. Se llama Una isla en el Mar Rojo. Está incluida en sus obras completas.
Bueno, don Luis es una persona enormemente prudente y callada, y a lo largo de las 4.000 y pico de páginas de sus obras completas apenas hay una mínima alusión a su estancia como refugiado en la Embajada de Chile. Simplemente dice que en esos momentos tan difíciles para la vida de esta nación, él se dedicó a estudiar a los clásicos. Sabemos que en ese momento los clásicos que estaba estudiando no eran otro que Hölderlin y a Rilke. De hecho, la traducción o la primera traducción que se hace del archipiélago de Hölderlin debió hacerse en esas tragiquísimas circunstancias. Sí me comentó también doña Rosario que fueron los Garrigues los que, por su buena situación en ese momento, proveyeron a don Luis, se supone que de alimento espiritual, y no sabía exactamente si también de alimento material. Pero no hay más alusiones en la obra de don Luis, ni en ningún prólogo, y tampoco en la correspondencia con don Ramón Carande hay ninguna alusión a esos momentos trágicos de la vida española. Termina la guerra. Pues en ese momento don Luis es hijo de un vencedor, con lo que eso significaba en ese momento. Yo todavía en la biblioteca de mi instituto, el Instituto La Rábida de Huelva, algún día hojeando algún libro, me he encontrado algún escrito de algún opositor en el que como mérito preeminente era haber participado en hechos de guerra. Bien, todos sabemos lo que el franquismo tuvo de arbitrario, etcétera, etcétera, y de terrible y de trágico para todos nosotros. Pero yo creo que Díez del Corral muy pronto se desembaraza de este sufrimiento, y yo creo que claramente pues comprende la situación, y yo creo que en ese sentido es claro discípulo de Ortega, es decir, hay que salvar la circunstancia española, y yo creo que la circunstancia española, aunque en ese momento estuviese absolutamente determinada por el franquismo, pues España es algo más que el franquismo. Yo creo que eso Luis Díez del Corral lo entendió perfectamente bien. Vamos a ver, el liberalismo doctrinario es una obra que tiene, Antonio, 700 páginas. Esa tesis no se improvisa en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Esa tesis se elabora aproximadamente en 4 o 5 años. Y yo creo que exige una dedicación prácticamente completa. No se puede explicar de otra manera. Conociendo el rigor y la seriedad intelectual de Díez del Corral, pues yo creo que podemos decir con toda certeza que Díez del Corral le dedicó 8 o 9 horas diarias durante 4 años a ese texto para que ese texto finalmente viese la luz. Es decir, el liberalismo doctrinario no es un libro ocasional, no es un libro oportunista. Y quiero decir esto porque ese libro necesariamente se debió de empezar a trabajar en torno al final del año 40, principio del año 41, como muy tarde. Y en esa fecha son los 2 escritos de Díez del Corral que están claramente situados en la órbita más militante del falangismo asuntivo del momento. Esos 2 artículos, como sabes, se publica uno en la Revista de Estudios Políticos y otro se publica en Escorial. El de la Revista de Estudios Políticos tiene un carisma jurídico, político, filosófico. El de la Revista Escorial es más combativo, más político, más, diríamos así, propagandístico. Pero a partir de ese momento yo creo que Díez del Corral no escribe ni una sola línea académica que tenga que ver con ese mundo del falangismo, incluso con el mundo del falangismo asuntivista. En ese sentido yo creo que Díez del Corral no es un falangista liberal. Y no es un falangista liberal porque todos los falangistas liberales fueron asuntivistas, en el sentido en que el mismo Ridruejo define la palabra. Es decir, falangismo asuntivista significa asumir todo lo que haya de la tradición española, de la tradición liberal, ojo, siempre y cuando no esté en contra de los postulados del Estado del 18 de julio. Si una persona choca frontalmente con los postulados del 18 de julio, deja de poder ser asumido por el falangismo asuntivista. Bien, los liberales doctrinarios, ya sean de la escuela francesa o ya sean de la escuela española, no pueden ser asumidos por el falangismo, ni más ni menos. Y eso, desgraciadamente, no se ha dicho con esta rotundidad con la que nosotros lo estamos afirmando aquí, hoy en este programa tuyo. El liberalismo doctrinario, lo digo de nuevo, ha sido un libro muy citado, pero escasamente leído. Escasísimamente leído. Yo creo que la única persona que no se equivoca en el veredicto del libro es el autor del Pensamiento de la España de Franco, Elías Díaz. Elías Díaz.
Pero Elías Díaz liquida el libro en una sola frase. En el año 1945 se publica un libro importante, El liberalismo doctrinario. Así de lapidaria es la frase. Pero ojo, es importantísima porque es el que realmente está centrando el posible interés crítico que finalmente este texto tenga. ¿Por qué? Porque el texto tuvo una magnífica recesión. El texto lo recesiona Maraval, el texto lo recesiona hasta el mismo hijo de Maura, el duque de Maura, el texto lo recesiona Salvador Lizarrague y otras tantas personas. Laín también. Y Laín, y fundamentalmente Laín. Pero ¿qué ocurre? Es que salvo Maraval y el artículo que aparece en Ínsula, que es breve, ninguna de las otras reseñas críticas entra en el asunto capital de este libro, que es la propuesta, podemos decir que a lo mejor utópica, con lo que esto significa, de no lugar, en el sentido de que Ortega usa la palabra utopía en el tema de nuestro tiempo, ¿no? Aunque, bueno, tampoco hay pupilas anónimas, como también nos dice el mismo Ortega, ¿no? La propuesta utópica de utilizar todo el contenido filosófico-político del liberalismo francés y español doctrinario como modelo cabal de salida a la situación española justamente después de la Guerra Civil. Es decir, Díaz del Corral ya no está en el mundo del falangismo, ni siquiera de ese supuesto y contradictorio falangismo liberal o del falangismo asuntivista, ni de Laín, ni de Ridruejo, ni de Alfaro, ni de Rosales, ni de Vivanco, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, aquí hay que ser claro. El tipo, por usar un poco la categoría weberiana, de falangista, aun esa declinación más positiva, y el tipo humano del doctrinario son tipos tan contradictorios como el agua y el aceite, es decir, no pueden convivir. El tipo doctrinario es un tipo conciliador, reflexivo, prudente, aristotélico en tanto que está apostando por el justo medio, absolutamente comprometido con la limitación de los poderes y, por supuesto, en su declaración española, por la construcción de una, repito, por el año 1944, año de la defensa de la tesis doctoral, 1945, año de la publicación del liberalismo doctrinario, de una monarquía de todos, que pudiera acoger tanto al partido en el gobierno como a la oposición leal de su majestad a ese partido del gobierno. Vamos a ver, yo no estoy diciendo evidentemente que Díaz del Corral fuese en el año 44-45 un demócrata, no lo puedo decir, pero sí puedo decir claramente que era un liberal. Un liberal, repito, no asumible por los postulados del falangismo asuntivista encarnado por Escorial o por la gente de la red. ¿Qué ocurre? Pues, bueno, Díaz del Corral ejemplifica esa ruptura a niveles filosóficos. Díaz del Corral no se va de España. Bueno, demos más datos. Es que Díaz del Corral está casado desde el año 1942 con Rosario Garnica. Sabemos lo que en España significa ese apellido. Pero bueno, para bien y para mal. Es decir, don Luis, pues en ese sentido, pues yo creo que encontró pues un estatus de respeto y de diferencia en esa situación que, por lo que me cuentan sus alumnos, y después podremos escuchar algunos de ellos, y por lo que nos cuentan esos alumnos en sus textos y en sus artículos necrológicos, pues don Luis siempre mantuvo ese estatus de diferencia en la facultad, en el Instituto de Estudios Políticos, en el que ya se veía claramente que él no estaba jugando al mismo juego que estaban jugando sus antiguos compañeros de grupo. Ya. Es de interés para nosotros en el libro, digo para nosotros por los programas que hemos hecho aquí, que hemos hecho muchos sobre el pensamiento español, darnos cuenta de un punto muy importante, con el que me gustaría terminar la reflexión de hoy para empezar un próximo programa que te invitamos. Vamos a ver, el papel de Ortega y el nacimiento de la Facultad de Ciencias Políticas. Las dos cosas tienen su interés, tienen su importancia. Muchísimo. Claro, porque efectivamente, en la medida en que la Facultad de Filosofía, cuando ya García Morente que aparece, ya es un García Morente distinto, se ha convertido al catolicismo, muere en el 42, etcétera. Pero en todas aquellas polémicas del padre Ramírez, todas aquellas polémicas de la llegada de los González Álvarez, de los ejercicios espirituales por la conversión de Ortega. Claro, todo ese mundo es un mundo de intentar incorporarse a lo que significaría, digamos, la escolástica o la neoescolástica en el caso de Zaragoza. Claro, aquí se ve muy bien en el programa que él presenta la cátedra, claro, la amplitud de temas que aparecen ahí, donde efectivamente la
visión escolástica aparece muy escasamente, Sí. a no ser que entendiéramos por visión escolástica la escolástica española de Efectivamente. Vitoria, etcétera. Sí. Pero entonces ahí lo que aparece es que frente a la idea de, vamos a decirlo simplificadamente, de intentar volver al siglo XIII como un modelo frente a los errores de la modernidad que tenía un poco la perspectiva escolástica, Sí. la perspectiva que van a tener algunos de los que se incorporan a estas cátedras, por ejemplo el caso de Maraval, el caso de Díez del Corral, pero incluso los que están en la otra perspectiva, pero tienen que hacerse cargo de los problemas de la teoría política en el siglo XX, es decir, sea a través de Kelsen o sea a través de Carl Schmitt, pues claro, ahí hay unas diferencias muy notables con lo que pasaba en las facultades de filosofía. Entonces aquí hay una pregunta que te dejo para que pienses de cara a la próxima semana, De acuerdo. donde te volvemos a invitar. Es decir, ¿cómo eran esos 10 años donde efectivamente por un lado está el Díez del Corral, que también él mismo aparece, va a las conversaciones católicas de Gredos, por de un San lado está la Sebastián. evolución de los Sí. falangistas que van aproximándose al liberalismo, Sí, después sí. de la experiencia, por ejemplo, en Roma de Ridruejo, después está la experiencia de lo que fue, en fin, el ministerio Ruy Jiménez, etcétera, y entonces, ¿cuál es la situación en la que se va a vincular Sí. Díez del Corral en todo ese tema? Es Pero decir, fíjate, y la solución incluso está, o por lo menos la primera piedra de esa solución está en el mismo liberalismo doctrinario, cuando Díez del Corral dice que no hay una única, exclusiva cultura católica, que hay culturas, plural, católicas, y que en ese sentido es posible construir un liberalismo católico. Ojo, esta vía se aborta con el Sílabus, pero sí sabemos que hubo un intento de ayornar a la Iglesia a finales del XIX, que bruscamente fue cortado. Bueno, está todo el debate. Efectivamente, nosotros del sacamos del aquí, modernismo. Eso es, aquí sacamos con la biografía aquella tan buena que hizo Corominas sobre Zubiri y todo lo que vivió por Zubiri. Bueno, con el modernismo Zubiri lo vivió en su propia carne. Claro, aquí en el liberalismo doctrinario ya hay una defensa plural de las culturas católicas. Muy bien. Y da paso a todo lo demás. Bueno, pues lo dejamos aquí. Agradecemos al profesor González Márquez que nos haya acompañado y a poder haber hablado de su libro, del que ya habíamos hablado con el profesor Lasaga en el curso anterior, Europa y España, el pensamiento de Luis Díez del Corral. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio.